¿Estamos perdiendo a nuestros jóvenes en la iglesia? ¿Por qué muchos jóvenes que crecieron en la iglesia cuando llegan a cierta edad comienzan a alejarse? ¿Por qué algunos estuvieron durante años en la escuela dominical, participaron en actividades, cantaron, fueron a campamentos, después dejaron de congregarse? Bueno, esta noche vamos a plantear una pregunta todavía más seria. Es posible tener muchas actividades para jóvenes y aún así no estar formando discípulos de Jesucristo. La teología del ministerio juvenil es algo que tenemos que reorientar, que tenemos que ponerle más sentido, más dirección. ¿Para qué? Para que evitemos estas circunstancias que nos hacen estas preguntas. Vamos a hablar temas de los jóvenes, de la juventud de nuestra iglesia. No quiero hablarte simplemente de cómo organizar un grupo juvenil, ¿sí? Vamos a regresar como en el tiempo de la Reforma, en la palabra de Dios. Tenemos que pensar bíblicamente qué necesitan realmente nuestros jóvenes. Esta sesión es una sesión dirigida para la juventud de nuestra iglesia sobre el ministerio de la juventud, ministerio juvenil. Bueno, para ir tocando los puntos, tenemos que tener en cuenta que no necesitamos copiar modelos, no necesitamos copiar a otra iglesia. A veces una iglesia tiene un ministerio juvenil muy grande, enorme. Podemos ver en ellos muchos jóvenes, música, luces, campamentos, dinámicas, eventos. ¿Y qué es lo que nos cruza en la mente? ¿Qué pensamos? Bueno, necesitamos eso también hacer nosotros. Pero quizá ese sea nuestro primer error. Intentar copiar algún modelo, intentar copiar alguna organización o otra iglesia, ¿sí? Para aterrizar temas que vemos aparentemente funcionar en otros lugares y tratar de adoptarlo en la nuestra. Tenemos que tener siempre el cuidado, sobre todo la preocupación por nuestra juventud, porque ya no asisten. Estamos perdiendo jóvenes en nuestra iglesia, porque muchos de los que se congregaron de niños, muchos de los que cantaron, participaron, no están o no se congregan, ¿sí? Bueno, la Biblia no nos entrega un programa juvenil prefabricado. ¿Por qué? Porque un ministerio juvenil tiene que desarrollarse desde el punto de vista contextual de cada iglesia. Nos entrega algo mucho más importante. La Biblia nos orienta, nos da principios para ser discípulos. Es lo que tenemos que tener en cuenta. No un modelo que se aplique en una iglesia, no alguna organización que creamos que pudiera funcionar en la nuestra. Tenemos que regresar a la Biblia, tenemos que tener el fundamento bíblico. Entonces, como la Biblia no nos entrega un programa diseñado para los jóvenes, tenemos que ir en ella para buscar lo más importante. Y allí lo tenemos claro, lo tenemos en mente, aplicando en primer lugar que la Biblia es nuestra regla de oro, de conducta, de fe y de práctica. Entonces tenemos que regresar en la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar principios para ser discípulos. Tenemos que discipular, tenemos que doctrinar. Jesús nos dijo, entretengan a los jóvenes. No, vamos a ver qué dice Mateo 28:19.
Leemos Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nuestro Señor Jesucristo no nos mandó simplemente a reunir personas, nos mandó a hacer discípulos. ¿Y qué vemos? Nuestros jóvenes también necesitan ser discípulos. Nuestros jóvenes necesitan conocer a Cristo. Nuestros jóvenes necesitan conocer la palabra de Dios. Nuestros jóvenes necesitan aprender a orar. Nuestros jóvenes necesitan comprender verdaderamente el Evangelio. Nuestros jóvenes necesitan aprender a enfrentar las tentaciones que abundan en la actualidad. Nuestros jóvenes están siendo bombardeados por información, por diferentes doctrinas contrarias a la nuestra. Nosotros necesitamos que nuestros jóvenes sepan en qué creer y por qué creer. Necesitan saber qué creen y por qué lo creen. Una pregunta que podemos hacer a nuestras iglesias es: ¿estamos formando discípulos o solamente manteniendo ocupados a nuestros jóvenes? ¿Estamos formando discípulos o solamente manteniendo ocupados a nuestros jóvenes? Porque no es lo mismo que organicemos actividades todas las semanas. Eso lo podemos hacer. Podemos organizar actividades de lunes a domingo, podemos tener deportes, podemos hacer música, podemos organizar paseos, podemos llenar salones. ¿Y saben qué? Ninguna de esas cosas necesariamente es mala. Pero si después de varios años ese joven no conoce la Escritura y no es transformado por la palabra de Dios, no sabe explicar el Evangelio y no está desarrollando una relación de comunión con Cristo, que es lo fundamental, tenemos que preguntarnos: ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como líderes, como ancianos, como pastores? Los jóvenes no son una iglesia aparte. Aquí hay algo que considero muy fundamental. Nuestros jóvenes son parte integral de la iglesia. No debemos tratar a los jóvenes como si fueran una pequeña iglesia separada de los adultos. Necesitan convivir con creyentes maduros, necesitan escuchar la predicación, necesitan observar matrimonios cristianos que tengan fundamentos, que tengan principios de matrimonios cristianos, que observen. Los jóvenes son como los niños, aprenden más observando que a veces escuchando. Necesitan aprender de padres y madres de familia. Necesitan conocer bien a los ancianos y a los pastores. Sobre todo a sus pastores. Necesitan también estar involucrados en el servicio. Necesitan servir. Necesitan comprender que ellos pertenecen a una comunidad, sentirse parte de, sentirse tomados en cuenta. Recordando que la iglesia es una familia y nuestros jóvenes pertenecen a ella. ¿Cuál es el problema de copiar modelos o llevar modelos de organizaciones o ministerios juveniles en la nuestra? No existe un único modelo de ministerio juvenil que funcione exactamente en todas partes. Pensemos, por ejemplo, en una pequeña iglesia de una comunidad rural, como donde estamos nosotros. Nosotros vivimos en una comunidad pequeña, una comunidad rural, que tienen costumbres, que tienen otras cosas muy diferentes a lo que hay en las ciudades, donde crecen jóvenes también y se enfrentan a diferentes circunstancias. Quizá tenga 5
10 o 15 jóvenes, por ejemplo. Pensemos en eso, una iglesia rural y una iglesia grande, una iglesia urbana. En una iglesia rural puede haber pocos jóvenes y en las urbanas vemos que tienen muchos jóvenes porque tienen cientos de miembros, tienen muchas familias. Entonces, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Creen que funcionaría bien un modelo de alguna iglesia aplicada a otra? Entendemos que no, entendemos que no. Bueno, los métodos pueden cambiar, podemos adaptar, quizá no, pero lo que no podemos cambiar, sobre la cual debe ser nuestro fundamento, nuestra base, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia. Eso puede ser aplicable en el contexto rural como en el contexto urbano. Ese es el equilibrio que necesitamos. En la Biblia necesitamos ver los principios para orientar, para dirigir, para guiar a nuestra juventud. De allí debe tener el fundamento cualquier ministerio juvenil. La Biblia es primero. El método lo vemos después. La Biblia primero, el método después. Deberíamos preguntarnos qué queremos formar en nuestros jóvenes antes de preguntarnos qué actividad vamos a hacer. Porque parece que es más importante tener un cronograma de actividades que hacer con los jóvenes, ¿sí? Pero no nos preguntamos a veces qué queremos formar en ellos, qué queremos marcar en ellos. Antes de preguntarnos qué programa funciona, tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia para nuestros jóvenes? Porque podemos cambiar horario, podemos cambiar actividades, cambiar el lugar, cambiar muchas cosas. Lo único que no vamos a poder cambiar es el Evangelio, la palabra de Dios y la misión de hacer discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no podemos cambiar la misión de ser discípulos, no podemos cambiar la palabra de Dios, no podemos cambiar el Evangelio. Nos hemos preguntado hoy día, ¿qué están enfrentando nuestros jóvenes? Bueno, además tenemos que conocer el mundo en el que estamos viviendo, en el que están viviendo nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están recibiendo mensajes constantemente, están siendo bombardeados cada momento. Hoy día, desde el teléfono, desde las redes sociales, desde sus amistades, desde la escuela, la música, los videos que consumen, desde la cultura, y muchas veces lo vemos todos los días. Pasan horas escuchando esos mensajes, mientras reciben muy poco acompañamiento bíblico. Entonces la iglesia no puede limitarse a decir, esto está mal. Tenemos que enseñar por qué está mal, qué dice Dios, qué enseña la Biblia, cómo responde el Evangelio. En el ministerio juvenil necesitamos jóvenes que puedan enfrentarse al mundo con convicciones bíblicas. Y aquí tienen que involucrarse los padres. Los padres también nos corresponde. Esto nos corresponde también. No podemos entregar completamente la formación espiritual de nuestros hijos a un líder juvenil. El ministerio de la iglesia es importantísimo, pero nuestros hijos necesitan ver el cristianismo empezando en casa, en casa. Si recordamos la instrucción para el pueblo de Israel, y enseñarás a tus hijos estando en la casa, en la calle, en todos lugares. En todos lugares. Entonces,
Es una responsabilidad que nos corresponde también como padres. Necesitan ver el cristianismo desde cerca, desde la casa. Tienen que ver cómo oramos. Tienen que escuchar cómo hablamos de Dios. Necesitan ellos observar cómo reaccionamos ante los problemas. Necesitan comprobar que el cristianismo no es solamente algo que practicamos cada fin de semana, los domingos. Cada hijo, nuestros hijos necesitan ver que Cristo también es el que gobierna en la casa. Tienen que vivir el cristianismo desde casa. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de joven queremos formar? Yo no quiero simplemente que nuestros jóvenes permanezcan dentro de un edificio. Necesitamos querer algo mucho mayor. Queremos que nuestros jóvenes puedan decir, yo sé en quién he creído. Los jóvenes que nos escuchan, amen las escrituras. Joven que me escuchas, ama la palabra de Dios. Amen a Cristo. Ama a Cristo. Jóvenes que puedan explicar su fe. Jóvenes que oren. Jóvenes que sirvan. Jóvenes que cuando lleguen a la universidad, al trabajo, al matrimonio y a la vida adulta tengan fundamentos bíblicamente sólidos. Porque llegará un momento en que ya no estará su líder juvenil a su lado. Enfrentarán el mundo real. Entonces es cuando necesitemos o necesitarán convicciones propias. La pregunta final, hermanos. En nuestro ministerio juvenil, en nuestro esfuerzo cristiano, quizá hemos hecho la pregunta equivocada. La pregunta no debería ser, ¿cuál es el mejor programa juvenil? La verdadera pregunta debería ser, ¿qué podemos o cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a convertirse en discípulos maduros de Jesucristo? ¿Sí? Los métodos pueden cambiar, las generaciones pueden cambiar, la tecnología va a estar cambiando siempre, las redes sociales pueden cambiar, pero hay una cosa que no va a cambiar: Jesucristo, su palabra, el Evangelio, la misión de hacer discípulos. Y la propia Biblia, la propia Escritura dice, y su palabra permanece, y su palabra permanece. Si eres padre, pastor, maestro o líder de iglesia, quiero invitarte a acompañarme a llevar este mensaje a los ministerios juveniles, a los jóvenes que viven en la casa, a los jóvenes que están en nuestra congregación, a los jóvenes que están en nuestra iglesia. Vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con nuestros jóvenes de sus luchas, qué están atravesando, de la iglesia, que comprendan bien qué es, cómo debe funcionar la iglesia como familia. Pero también tenemos que hablar qué ocurre en su casa. Tenemos que hablar con ellos de lo que pasa en la casa, en la familia. Tenemos que hablar del discipulado con ellos. Como padres nos toca hacer esto. Como pastor, como líder de iglesia, tenemos que sumar estos esfuerzos para que tengamos jóvenes con convicciones bíblicas para que puedan enfrentar todo lo que hoy día estamos viendo en el mundo. Debemos preguntarnos al final, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que lo que diga la palabra de Dios, allí será el fundamento de todo ministerio juvenil. Que el esfuerzo cristiano tenga un fundamento bíblico, que los jóvenes de un ministerio juvenil en la iglesia tengan convicciones bíblicamente fuertes, que fortalezca su fe
que fortalezca su amor por, por Dios, por su iglesia y por su familia. Te invito, hermano, que me ayudes a compartir estos mensajes, ¿sí? Que lleguen a otras familias, a otra iglesia, para que juntos podamos hacer mucho por nuestra juventud, mucho por nuestros ministerios juveniles, mucho por nuestro esfuerzo cristiano. Te invito a compartirlo. Suscríbete a nuestro canal y aprendamos juntos, como padres, como jóvenes, como líderes, como pastores en nuestras iglesias. Suscríbete al canal y acompáñanos para aprender más sobre la palabra de Dios, más sobre Jesucristo, sobre nuestra salvación y también cómo debemos discipular nuestros ministerios. En esta ocasión a nuestro ministerio juvenil. Suscríbanse y compartan nuestro canal, porque nuestros jóvenes no necesitan simplemente mejores actividades. Recordemos que necesitan conocer profundamente a Jesucristo, nuestro guía, nuestro maestro, ¿sí? Sobre todo inculcando una fe en Dios, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿estamos perdiendo jóvenes en nuestras iglesias? Cada quien tiene su respuesta dependiendo de dónde esté. Pero tenemos una tarea entre todos, líderes juveniles, pastores, ancianos de iglesia y sobre todo los padres de familia, que debemos empezar desde nuestra casa. Muchas bendiciones. Sigamos aprendiendo juntos de la palabra de Dios y preocupándonos también por nuestras sociedades juveniles, nuestros ministerios juveniles en nuestra iglesia. Todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero para que lo conozcan, tenemos que discipularlos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Dios les bendiga, suscríbanse y compartan. Dios nos guarde a todos.